Si bien es cierto que no podemos elegir los pensamientos que vienen a nosotros, siempre tenemos la opción de decidir en cuál de ellos nos enfocamos. Si se comprenden los términos física cuántica y mecánica cuántica, o física newtoniana y mecánica newtoniana, se entiende que la física y la mecánica son sinónimas, por lo que la física realmente estudia los mecanismos por los cuales opera el universo. La nueva física, la física cuántica, era algo que en realidad no me interesaba a mí, ni a ninguno de mis colegas en la escuela de medicina. Todos estábamos capacitados en física newtoniana y la diferencia entre las dos es muy profunda. La física newtoniana dice que el universo en el que vivimos es una máquina hecha de partes mecánicas. Por eso, si quieres entender cómo funciona el mundo, puedes desarmarlo, estudiar las piezas, cambiarlas y modificar la manera en que opera. Esa es la base de la medicina. Miramos un cuerpo humano como una máquina hecha de partes físicas. Cuando no está funcionando bien, se modifican las partes mediante químicos y drogas. Así opera la medicina convencional. Cuando comencé a leer acerca de la física cuántica, me di cuenta de que el funcionamiento del universo no se basa en un universo físico o mecánico. Se basa en la energía invisible llamada campo. Si sostengo un imán frente a ti, puedes ver el imán, pero lo que no puedes ver es el campo magnético, invisible. Lo que esto dice es que si bien somos entes físicos en nuestro mundo, estamos inmersos en campos de energía de diversos tipos, campos electromagnéticos, campos magnéticos y todo tipo de campos como los generados por los teléfonos celulares, la televisión y la radio. Toda una gama de campos de energía. Para precisar la diferencia entre la física newtoniana y la física cuántica, debemos recalcar que la física newtoniana se enfoca en las partículas, mientras que la física cuántica dice que si quieres entender por qué las partículas toman una forma determinada, entonces tienes que entender el campo, que es el que controla la biología y está constituido por fuerzas invisibles. Hay una maravillosa cita de Albert Einstein que dice: el campo es la única agencia de gobierno de la partícula. En otras palabras, en el mundo de las cosas invisibles, campos y partículas importan. Es el campo el que da forma a la materia, y esta es la base de la física cuántica. Esto es relevante porque dice que si al considerar las partículas de mi cuerpo, me pregunto por qué están en un estado saludable o por qué podrían estar en un estado de enfermedad, si bien esa es la expresión física, para entender lo que ocurre no se debe mirar el cuerpo, hay que entender las fuerzas invisibles en el campo. Es divertido si piensas en ello. En algún momento debes haber esparcido limaduras de hierro en torno a un imán y de repente viste que las limaduras de hierro formaban el patrón del campo magnético. Pues bien, la física cuántica miraría este patrón y preguntaría si es posible explicar cómo es que todas las limaduras de hierro cayeron en este patrón sin reconocer que el campo existe. En otras palabras, ¿puedes explicar por qué las limaduras de hierro asumen esa forma si no reconoces la existencia del campo magnético? La respuesta es, por supuesto, no. ¿Cuál es la enseñanza de esto? El cuerpo y sus células son como las limaduras de hierro. La medicina está tratando de entender la naturaleza del cuerpo mirando las limaduras de hierro, y la física cuántica dice que si no entiendes ese campo invisible, no puedes entender lo que sucede en el cuerpo. En la actualidad existen medios para explorar ese campo invisible. La mente humana es como un diapasón, pues emite vibraciones. De hecho, puedes leer la actividad cerebral desde fuera de tu cabeza con un equipo llamado magnetoencefalograma. La mayoría de la gente está familiarizada con el electroencefalograma, para el que colocan cables en la cabeza que registran el funcionamiento de tu cerebro. Para el magnetoencefalograma se coloca una sonda a cierta distancia de la cabeza y es posible leer la función cerebral desde afuera. Este es un elemento muy importante porque si es posible leer mi función cerebral desde fuera, entonces debo estar transmitiendo mi actividad cerebral. Pero si todos estamos desafinados, existe la tendencia a que incluso un diapasón que intenta mantenerse afinado se desafine por algo que llamamos
arrastre. El problema es, ¿cómo puedes sobrevivir en este mundo? En esencia debes separarte de este campo que te rodea, no dejarte llevar por las historias, no caer en el miedo, no creer en las amenazas a nuestra existencia y empezar a reconocer que estamos creando esta vida. Si aceptas las creaciones de otras personas, entonces manifestarás lo que ellas están creando. Para manifestar lo que tú quieres, tienes que evitar involucrarte en el campo de energía de otros. Cuanto más consciente te vuelvas, menos te afectarán los campos externos y por lo tanto, esta conciencia creciente que estamos viendo es la evolución de la humanidad para elevarse por encima del ruido de fondo y reconocer que tú eres el creador. Esto es de una importancia vital, porque continuamente recibimos señales que nos presentan una realidad aterradora, que nos hace sentir débiles, vulnerables y sin esperanza. Solo tenemos que mirar lo que pasó recientemente durante la pandemia. ¿Cuánto miedo nos fue inyectado? Ante esto nos paralizamos por el miedo y tendemos a aislarnos de la realidad, tratando de protegernos, aun cuando nuestro refugio nos lleve a experimentar una vida marcada por el miedo, el estrés y la insatisfacción. Pero a veces las amenazas que tememos solo existen en nuestras mentes y es necesario que cuestionemos nuestras creencias más arraigadas y nos atrevamos a adentrarnos en lo desconocido para experimentar una nueva realidad mental y desbloquear nuestro potencial con la llave de la imaginación. Así podremos ingresar en un reino de percepciones en constante cambio, el mundo de milagros de la física cuántica. Esto da un vuelco total a nuestras vidas, porque vivir protegiéndonos es vivir en un estrés constante, que merma nuestras energías, desactiva nuestro sistema inmunológico, bloquea nuestro crecimiento e impide el adecuado funcionamiento del cuerpo. De acuerdo con la física cuántica, la conciencia crea nuestra experiencia de vida. Por eso debes reconocer tu poder de crear el mundo en el que vives. De modo que cuando cambias tu sistema de creencias y comienzas a crear la realidad de manera consciente, recuperas tu poder, tu salud y tu capacidad de prosperar. Así vences el miedo. Esto además te permitirá comprender la importancia de administrar tu energía de manera consciente. Cada cosa que haces en tu vida representa un gasto de energía. Por lo tanto, empieza a revisar lo que haces, porque si estás poniendo tu energía en cosas que no puedes cambiar en este mundo, eso es exactamente lo mismo que escribir un cheque a un desconocido y tirar tu dinero, pues no obtienes nada a cambio. Hay una manera interesante de enfocar esto. Imagina que tienes una chequera de energía, y cada vez que usas energía tienes que determinar si el uso de esta energía va a mejorar tu vida o es solo energía desperdiciada. Por ejemplo, si me involucro en una discusión política con otras personas en las que voy a usar toda mi energía, me pregunto, ¿habré cambiado el mundo? La respuesta es no. También puedo usar toda mi energía para tratar de convencer a otras personas de que cambien su vida o cambien su forma de pensar para que sean aún más saludables. Pero si ellos no están listos para hacer nada de eso, ¿estaría desperdiciando mi energía? Así que aquí hay una idea interesante. Si te diera un talonario de energía y te pidiera que escribieras un cheque cada vez que tuvieras que pensar, tendrías que preguntarte si un pensamiento va a mejorar tu vida o si por el contrario va a quitarte parte de tu vida. Cuando comienzas a tomar esto en cuenta, comienzas a dirigir tus acciones y a poner tu energía en cosas que mejoran tu vida y te dan la oportunidad de ir más allá de la supervivencia y de prosperar. Si bien es cierto que no podemos elegir los pensamientos que vienen a nosotros, siempre tenemos la opción de decidir en cuál de ellos nos enfocamos. Le ofrecemos una silla en nuestra mente para que se quede y dejamos que invite a sus amigos para amargarnos la existencia. Esa opción sí la tenemos siempre. Así que el punto es que, si bien estamos enfrentando tiempos difíciles, cuanto más enfoque pones en los aspectos negativos, más pensamientos de miedo vas a tener y mantener en tu mente. De esta manera, no solo estás desperdiciando tu energía, sino que de acuerdo con lo que se sabe de nuestra biología, estos pensamientos negativos y el estrés en realidad dañan
tu sistema inmunológico y provocan las enfermedades. Para poder administrar la energía de la mejor manera, debemos dejarnos llevar por las señales externas que nos inducen al miedo y a tomar malas decisiones. Para eso debemos confiar en nuestra intuición y en lo que sentimos ante una situación determinada, aun cuando todas las voces del mundo de hoy nos digan lo contrario. Cuando reconocemos que tenemos que tomar una decisión existente, existen dos fases fundamentales. La primera es hacer una evaluación o un análisis paso a paso, determinando qué significa esta decisión y por qué deberíamos tomarla. Pero al final de ese análisis, antes de usar esa información para tomar la decisión, la segunda fase es preguntarle al corazón. La razón para esto es que al corazón no le importan los pasos individuales que llevan a la decisión. El corazón solo mira la conclusión. O bien obtienes más energía de esta decisión, una buena vibra y una sensación de que esto es lo correcto, o el corazón te dará una sensación de malas vibraciones, menos energía y una sensación de que tal vez esta no es la respuesta adecuada. Por esto el significado es en realidad muy profundo, porque el corazón solo lee la energía. Más energía es más vida y menos energía es menos vida. Así que al tomar una decisión, es aceptable hacer el análisis, pero antes de llegar a esa decisión final, consulta con tu corazón y experimenta los sentimientos. Si los sentimientos son buenos, eso significa que debes ir en esa dirección. Pero si te sientes inseguro al respecto, si te sientes más débil o no te sientes bien, el corazón te está diciendo de inmediato que esa energía no es buena para ti y que debes tomar alguna otra decisión. Esta es una manera maravillosa de tomar una decisión basada en estos sentimientos que pueden ayudarnos a encontrar la dirección en la que debemos ir y llevarnos a una vida mejor. Además, desarrollar confianza en lo que sentimos es esencial a la hora de manifestar lo que deseamos. Por ejemplo, cuando formules un deseo, hazlo como si ya fuera una realidad. Debes decir, estoy saludable, tengo una buena relación, o tengo un gran trabajo, y sentir como si ya lo tuvieras. La mayoría de las personas no tienen lo que desean, así que dicen, quiero estar saludable, quiero tener una buena relación, o quiero tener un gran trabajo. Si justo ahora haces una grabación de esas expresiones y las escuchas de nuevo en un año, seguirán haciendo énfasis en que deseas esas cosas, porque todavía no las tienes. Pues bien, puedes desear de esta manera el resto de tu vida sin que nada de lo que deseas se manifieste. Si quieres estar sano, di, estoy sano. Si al observarte dices, pero la verdad es que estoy enfermo, te diré que no es eso lo que tienes que considerar. La función de la mente es tomar el programa que le instales y convertirlo en realidad. Así que si estoy enfermo pero instalo un programa que indique que estoy sano, la mente verá la discrepancia entre el programa y el estado real del cuerpo. En ese caso, la función de la mente es crear salud.
cuerpo, no cambiar el programa. De manera que la mente cambia al cuerpo y lo retorna a un estado saludable. La idea es que cada vez que instalemos un programa en la mente subconsciente, tenemos que hacerlo como si ya tuviéramos lo que deseamos. No importa si estás padeciendo de una enfermedad grave, debes repetir, estoy sano. Puede que suene un poco raro, pero no te preocupes por eso. Solo dilo, hasta que se programe en tu subconsciente, porque una vez programado, la función de la mente es manifestarlo como realidad. Eso es lo importante. Así que si estás creando un programa en tu mente, tienes que hacerlo como si ya se cumpliera, pese a que no sea así. Porque si lo expresas en tiempo futuro, eso significa que siempre querrás tenerlo, y lo que ocurre es que nunca llegarás allí. Estamos en un periodo de transición, pasando de una antigua civilización y moviéndonos a través del tiempo hacia el futuro de una nueva civilización. Esto parece caótico y aleatorio, pero en realidad no es aleatorio, aunque sí es caótico. Pero existe un patrón en el caos, a pesar de que no lo puedas ver. Lo que ocurre es que la antigua civilización se está derrumbando, y a medida que se derrumba, las piezas forman una nueva civilización que se está levantando. Ahora estamos en el medio, así que no es aleatorio. Todo esto es solo una gran ilusión, porque si piensas que el mundo está hecho de materia y energía, cometes un error. La física cuántica ha revelado que no hay separación de materia y energía. Los átomos que componen la materia son energía, así que todo es una ilusión. La realidad es una ilusión, aunque persistente. El futuro cambia según el campo en el que tengamos intenciones. La razón es que a medida que el planeta se mueve a través del sistema solar y el universo, la energía alrededor de este planeta cambia. Ese es el campo, y cuando el campo cambia, la materia cambia. Por lo que estamos en un proceso de evolución, pasando de una estructura antigua a un nuevo mundo sostenible. Para entender de qué estoy hablando, podemos hacer referencia a la ciencia llamada simática, que es la ciencia que estudia cómo la vibración energética del campo influye en la materia. Para ver cómo funciona, rocía partículas en una placa de metal y luego reproduce la vibración de un campo de energía a través de esa placa. La vibración hará que las partículas se muevan y formen un patrón. Cuando cambias la vibración, el viejo patrón se desmorona y al mismo tiempo surge un nuevo patrón. Aquí es exactamente donde estamos hoy en el planeta Tierra. Nos estamos moviendo hacia el futuro, donde todo es salud, armonía y amor.